tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Gertz Manero. Doctor Gertz Manero, buenos días. ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Cómo le va, Lupita? Muy buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarlo justamente Igualmente. hoy, doctor. Y bueno, pues no vamos a estar hablando de temas de teatro este día, ¿no? Bueno, Lástima, sí. Después hablaremos, doctor. Por supuesto. sí. Me gustaría conocer su opinión, doctor Gertz Manero. Vimos la manifestación de este pasado 10 de junio, vimos videos que se emitieron en las televisoras, también tenemos reportes de, por ejemplo, nuestros reporteros de radio, que nos señalan que los manifestantes fueron muy agresivos con los granaderos, con los policías que los golpearon, que los trataron de quemar. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de un manifestante que les echa pues como un spray de fuego a los policías. Por otra parte, después de las detenciones, lo que encontramos es que los familiares, los abogados nos dicen que quienes fueron detenidos no tienen nada que ver o estaban simple y sencillamente manifestándose y que la autoridad está criminalizando la protesta social. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son sus reflexiones? Mire, don Sergio y Lupita, yo creo que el problema es la carencia de un buen sistema de justicia y de prevención que le dé a la ciudadanía una visión muy clara de que está bien defendida y de que hay una estructura legal que está funcionando. Mire, esto no lo podemos nosotros disociar de lo que ocurrió el 1 de diciembre del año pasado. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una situación, bueno, no igual a esta, pero con características semejantes? Es decir, hubo una serie de detenciones en el centro histórico que después resultaron que no correspondían a las personas que estaban haciendo las tropelías que pues, fueron fotografiadas y reconocidas por todo mundo. Luego, esas personas que sí estaban haciendo todos esos desmanes no fueron castigados. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, claro. Bueno, entonces, imagínese usted nada más qué hay en la mente de una persona o de un grupo de personas que pueden realizar una serie de actos violentos y de delitos en contra de otras personas, de los bienes, de los particulares, de los bienes públicos, y que no se les castiga, y que no solamente no se les castiga, sino que se detienen a los inocentes. Bueno, pues hay incentivos, ¿no? Si no hay sanción, Pues hay claro. incentivos para hacerlo una y otra vez. Entonces, este es el resultado precisamente de eso. Esto es lo que estamos viendo, y esto no es un fenómeno de la Ciudad de México, es un fenómeno de todo el país. Entonces, cuando no tenemos un buen sistema de prevención que no establece con toda precisión quiénes son los que están cometiendo un delito y quiénes son los paseantes o los ciudadanos, las personas que nada más van pasando por ese lugar, bueno, pues evidentemente se genera una situación de impunidad. Esto es un fenómeno que se llama impunidad. Y esa impunidad se da cuando no se castiga en su momento, en el momento en que ocurren los delitos, a quienes son los verdaderamente responsables. Doctor, una pregunta, ¿se puede actuar en ese momento cuando hay tanta efervescencia, cuando hay pues esta situación donde están participando personas que no tienen nada que ver, gente que está agrediendo a los policías? ¿Se puede actuar por parte de la policía o se tiene que actuar después? Mire, Lupita, este tipo de actos y este tipo de violencia no sale de la nada. Es decir, se sabe perfectamente que van a haber una serie de marchas y manifestaciones con motivo del 10 de junio. Eso ocurre cada año. Sabemos perfectamente que va a haber grupos que se sienten agredidos históricamente por ese problema y que tienen todo el derecho de manifestarse y que tienen todo el derecho de marchar para establecer sus querellas sociales, y eso forma parte de una vida democrática sana en cualquier país. Pero también se sabe que nosotros, los que están pagados para hacer este tipo de reacciones violentas o que por su propia ideología las llevan a cabo, lo van a hacer, Lupita. Entonces, no es algo que surgió de la nada, no es una crisis de violencia que fuera francamente impensable, no, se sabe perfectamente lo que va a pasar. Entonces, evidentemente, se tienen que formar todos los protocolos para evitar que estas situaciones de confusión se den. La ciudad tiene un sistema de cámaras que ha costado una fortuna, que ha sido muy publicitado y que ahora tiene que demostrar
con la visión clara, precisa, indudable, de quiénes son los responsables de un acto delictivo y quiénes son simplemente un grupo de manifestantes que están ejerciendo su derecho a su libre expresión. Estamos viendo, hemos visto, doctor Gertz Manero, que hay un grupo pequeño de activistas que son los mismos que participan en casi todos los actos de violencia. Lo hemos visto. También parece que están como muy preparados para hacerlo. Nos decía el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino que se aplicaron los protocolos, pero que es muy difícil detener a estos manifestantes en el momento en que están realizando la agresión, de manera que tienen que reagruparse, etcétera, y después tratar de detenerlos, y a veces pues no siempre se tiene las pruebas para hacer la detención. ¿Qué opina? Mire, don Sergio, todas esas personas, otra vez volvemos a lo mismo, no surgen de la nada, no salen del más allá, vienen caminando, salen de las estaciones del metro, son plenamente identificados, y es gente que ya los sistemas de prevención los tienen que haber tenido perfectamente ubicados, saben a dónde se están colocando, y ahí es donde entran todas las acciones de prevención. En primer lugar, no para esperar a que se agarren y comiencen a golpear gente y a destruir bienes, no, se hacen los protocolos para detener esa acción antes de que surja y se convierta en algo inmanejable. Efectivamente, cuando ya hay una violencia desatada, es muy difícil establecer en ese momento quién está de un lado y quién está del otro, pero para eso precisamente se tienen todos esos protocolos de prevención, toda esa cantidad de información previa, todos los datos, primero para que no ocurra, y luego para que si ocurre, tenerlos perfectamente ubicados y discernir quiénes son los manifestantes que están en su legítimo derecho y quienes están cometiendo delitos. ¿Usted cree que estos que estuvieron hoy el 10 de junio no están vinculados con los del 1 de diciembre? Pues son los mismos. De hecho, claro, las fotografías ahí está la respuesta. Sí, están las imágenes y las fotografías, doctora. Pues era muy fácil que pudieran encapsular estos grupos, porque en las imágenes que ve uno en la televisión ve 5 sujetos que están agrediendo a los elementos, que solamente se resguardan y que pues se ve que quieren actuar, pero que no van a actuar a este tipo, no van a reaccionar, me imagino, a este tipo de provocación. Y dice uno, bueno, ¿cómo no los encapsulan si son más reporteros gráficos que señores que están atacando? Pero no ve uno la imagen atrás, no ve uno cuántos hay atrás. ¿Cómo se debe reaccionar? ¿Está bien la actuación de los señores granaderos? ¿Es parte del protocolo no pues reaccionar a este tipo de acciones? Mire, yo creo que los granaderos están en su momento haciendo lo que van pudiendo hacer. Y están confrontándose ya con un fenómeno de violencia y de delito que está ya está muy acendrado, está muy desatado. Si uno no genera todo un proceso previo de prevención, de identificación, de localización, de colocación del personal en los lugares donde se va a impedir este caso, y sobre todo, volvemos a lo mismo, Lupita, es decir, desde el 1 de diciembre, y esto nada más por dar una fecha, pero desde mucho tiempo deben de tener perfectamente ubicados estos individuos y saben perfectamente a dónde se van a juntar y saben qué es lo que van a hacer. Evidentemente, echarles la culpa ahorita a los policías que se tuvieron que enfrentar en una situación tan difícil, no creo que sea la solución. Yo creo que aquí lo que estamos tratando de encontrar es una fórmula para aclarar un problema. Y ese problema se aclara a partir del momento en que hay una serie de individuos muy pocos, que son los que cometen los delitos y que son los que deben de estar perfectamente identificados, que deben de seguirse todos los protocolos de averiguaciones previas y procesos para establecer su presunta responsabilidad y para evitar que estos actos libres de expresión, que son naturales y que son lógicos en una democracia, que son las manifestaciones de orden político, se manejen dentro de un marco que no se convierta en estos tragedias sociales en las que todo el mundo se queja, Lupita, todo el mundo se victimiza. El gobierno dice que son un grupo de violentos profesionales. Los detenidos dicen que eso no tiene nada
nada que ver con eso. Las víctimas que iban pasando por ahí o que estaban manifestando, obviamente están reclamando. Las instituciones educativas que tienen alumnos o maestros que están en esas circunstancias también se quejan. El resultado es muy negativo por no haber hecho lo que se tiene que hacer antes de que los hechos ocurran. Y eso es exactamente lo mismo de lo que pasa con los que venden la droga. Si se están consintiendo los lugares donde se vende la droga, si no se ataca eso, bueno, pues después pasa lo que ocurrió. Es exactamente lo mismo, Lupita. Doctor Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública, gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes, muchos saludos. Gracias, doctor.